tenemos el agrado de tener como invitado al doctor Ignacio Leszczynski. Bueno, como yo le comentaba al doctor Ignacio, pues yo lo conocí en un congreso en Argentina y mostró unos videos increíbles, cómo él maneja lo que es la aula de AMED de una forma distinta, ¿no? Muy parecido a lo que hacemos con los dispositivos restrictivos, ¿no? O los dispositivos de drenaje que no son valvulados, ¿no? No les quiero malograr la película, así que el doctor Ignacio Leszczynski nos va a presentar estos videos y espero pues que los disfruten muchísimo. Él es un doctor de Argentina, de una zona, como nos explicó hace un momento, del norte, en Tucumán, ¿no? Que está muy Sí. cerca de Bolivia, ¿no? Así que No. Ignacio, muchas gracias por aceptar la invitación. Como te comenté, todos estuvieron muy felices de que lo hayas aceptado y bienvenido a la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, muy agradecido de la invitación. La verdad que es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Compartir lo que me apasiona, que es el glaucoma y la cirugía. Así que voy a mostrarles la clase que he preparado hoy. Vamos a compartir. Aquí tenemos. Quiero que me confirmen que ¿Se ve? la estén viendo. Sí, sí se ve todo. Perfecto. Bueno, quiero agradecer la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, inaugurar estos capítulos de glaucoma, como me acabo de enterar. Me pareció interesante medio circunscribirme a dos problemáticas serias cuando a uno les ocurre después de una cirugía de válvula, de dispositivo de drenaje, que son la hipotalamia, la atalamia y cuando hay un problema a nivel de la dirección del tubo. Vamos a empezar con la primera parte de esto, que la verdad que cuando uno hace una cirugía en un ojo difícil, en un ojo complejo, ojo único generalmente, coloca un tubo y a las 24 horas cuando se sienta con el paciente en la lámpara de hendidura, ve un postoperatorio como el que están viendo en la pantalla, la verdad que en ese momento uno no lo puede creer. Hizo una cirugía prolija, hizo cada uno de los pasos en forma correcta, y el paciente tiene una atalamia, y esto es una urgencia oftalmológica que lo tenemos que rápidamente resolver. El endotelio está sufriendo mucho, y lo que está pasando atrás en ese polo posterior, que en sus desprendimientos coroidales va a ser grave si no actuamos rápidamente. A las hipo u atalamia las podemos dividir que pueden ocurrir en un postoperatorio temprano o pueden ocurrir en un postoperatorio tardío. Esto generalmente se circunscribe en el primer mes, el postoperatorio temprano. Y vamos a tener hipotonías, una cámara plana anterior, y generalmente se acompaña de un desprendimiento coroideo que nos va a llevar varias semanas para poder que esa coroide vuelva a su lugar y el paciente tenga una visión confortable y buena. De los postoperatorios tardíos, eso no vamos a hablar, ya que excede un poco a lo que he planteado para esta clase. En los trabajos lo que uno lee que puede haber una incidencia aproximadamente de un 3% aproximadamente cuando uno usa los tipos de dispositivos de drenaje que son restrictivos, tanto con la del plato de silicona como la de polipropilene. Y hablan en este trabajo una incidencia de aproximadamente un 14%. Esto es un review de todo digamos, de lo publicado en la literatura. Mientras que estos trabajos que son bastante más recientes, como es el estudio comparativo de AMED versus Barbel, que estoy acá señalando, en este trabajo tuvieron una falla por hipotonía, que a esto le llamamos hipotonía recalcitrante, que significan hipotonías que tuvieron que llevar al paciente al quirófano para poder resolverlo, de un 4% con las válvulas no restrictivas, que fue la de Barbel, mientras que con lo de AMED eran mucho menos los casos. En el trabajo del tubo versus trave, o trave versus tubo,
Hubo más o menos lo mismo en hipotonías y atalamias, de un 10% tanto para las trabeculectomías como para los tubos. Por lo tanto, si uno junta todos estos números estadísticos, podemos pensar que podemos llegar a tener inclusive 1 de cada 10 dispositivos de drenaje, poder tener alguna cámara que sea más estrecha de lo que uno desea, o tener una cámara estrecha muy compleja de manejar. A mí me pasaron con 3 pacientes seguidos, con un lote que había comprado varias válvulas, había comprado 4 válvulas, tuve 3 cirugías más o menos seguidas, y me costó darme cuenta de que no era el problema de la técnica que estaba haciendo, sino de que había un problema con esta válvula que no estaba siendo para nada restrictiva, y tuve con 3 ojos cámaras planas totales con desprendimientos coroides. Y esto me llevó a tener que idear algún tipo de maniobra para resolver esto de una forma cada vez más eficaz. Este es uno de los pacientes que me pasó en ese año cuando me pasó esto. Acá pueden ver una atalamia total. Son pacientes que tienen una gran cantidad de fibrina, pues son glaucomas generalmente inflamatorios o neovasculares, o pacientes que ya llegan a una situación con muchísima presión ocular y con una cámara anterior más inflamada de lo normal. Y acá vemos cómo tenemos la impronta del tubo y una pupila que se pega inmediatamente hacia la lente intraocular o al cristalino, según esté pseudofágico o fágico. Acá tenemos otro caso en donde observamos los desprendimientos coroides, las múltiples hemorragias. Aquí ya cuando lo podemos resolver, las sinequias que quedaron en este ojo de haber tenido esa cámara plana total. Y acá la forma en que queda la sutura que utilizamos para resolver estos casos, que ahora les voy a mostrar las maniobras. Este es otro de los casos, desprendimiento coroideo, toda la misma historia, y realmente muy angustiante el manejo de este paciente, más cuando son ojos únicos. En esta película, que quiero compartir con ustedes, voy a mostrar unifiqué todo en 2 minutos y medio de varias cirugías. Esta fue la primera vez que tuve que lidiar con esta situación, que se me ocurrió colocar un hilo de Vicryl con esta pinza, y con la agujita en realidad ayudarme para llevar el hilo hacia la base del tubo, para poder suturarlo desde la parte externa sin tener que abrir la conjuntiva. Siempre el desafío fue no abrir la conjuntiva y tratar de resolverlo desde la cámara anterior. Aquí en este caso sacamos un poco el tubo afuera para ver si era más cómodo. Era más cómodo, pero realmente era un poco más traumático para el endotelio hacer esta maniobra. Este es otro de los casos en donde decidimos hacer una sutura. Acá teníamos ya una paracentesis hecha en cámara anterior, y sacar el hilo por esta paracentesis, cortando aquí después la agujita, y de esa forma, sin sacar el tubo, poder ligarlo con facilidad y con la tensión que uno necesita darle al tubo para poder cerrarlo. Siempre estabilizando la cámara anterior con viscoelásticos, y haciendo estas maniobras con una pequeña incisión vía córnea clara, lo cual ya en un ojo que tenemos un mal postoperatorio, no tratar de agregarle más problemas a este ojo. Y ahí cerrar. Qué interesante ese video. ¿Qué número de Vicryl utilizas? Vicryl depende, puede ser un 7 o un 8.0. Ponía 7.0 al comienzo, después resultó, me parece que era demasiado grueso, y después comencé a usar, ahora uso 8.0. Y acá, para hacer más chiquita la incisión, acá hice una entrada muy pequeña, y se me ocurrió, digamos, utilizar el Kuglen como una herramienta para arrastrar el hilo de Vicryl hacia la cámara anterior, y con la puntita del Kuglen levantar la puntita del tubo para que el hilo pase por debajo, bien hasta su base, y poder atar y ligar el tubo lo más fuerte que uno pueda. Y de esta forma, por supuesto, acá ven una cámara anterior bastante tranquila y plana, pero ya trabajé en la cámara anterior de este paciente, ya sacamos las membranas. Acá estoy tratando de asegurarme de que la pupila queda totalmente separada.
siempre que uno tiene una atalamia, la pupila queda totalmente pegada al cristalino o a la lente intraocular, que uno se tiene que asegurar de despegar bien esto o hacer una esterectomía periférica, porque si no vamos a tener un bloqueo pupilar. O sea, el humor acuoso no va a poder pasar a la cámara anterior si no despegamos bien la pupila en una atalamia. Y lo interesante es que todo esto lo pudimos ir resolviendo y cada vez hicimos maniobras como más sencillas a medida que íbamos aprendiendo cómo hacerlo, y siempre con un abordaje desde la cámara anterior para no tener que abrir conjuntiva y volver a suturar y tener sangre y tener un postoperatorio más, más complejo y más molesto para el paciente. Esta es una válvula ya de las de silicona, las otras que le mostré fueron de una serie, todas eran unas S2, que son todas válvulas restrictivas, y acá me pasó con este ojo, y si ven la fecha, esto es 2019, un ojo de un paciente joven, este es su mejor ojo, el que pusimos la válvula, y tuve un postoperatorio muy, muy feo, que tuvimos que inmediatamente indicarle ir nuevamente al quirófano para volver a armar la cámara anterior, y aquí nuevamente ven la sutura, y aquí ven el lugar por donde hicimos el abordaje para hacer la sutura esta y cerrar el tubo. Con todos estos eventos que tuve, yo hoy por hoy manejo, la válvula que más coloco es la válvula de Ahmed, aunque tengo también un poco de experiencia con la de Molteno y la de Adi, que vendría a ser la copia de la de Barbel. Y yo realmente le pongo suturas a todos los dispositivos estos de drenaje, a las válvulas de Ahmed también, nada más que las válvulas de Ahmed las pongo en la cámara anterior, que me permite después con un jack láser, con el Vicryl 8.0 abrirlo si lo necesito, y si no lo necesito porque tengo unas presiones oculares más o menos en valores adecuados, dejarlo hasta que se abra absolutamente solo. ¿Cuáles son los consejos que un poco aprendí de lo que me tocó tratar de resolver en los casos que tuve? Siempre realizar una paracentesis en forma primaria cuando uno está haciendo una colocación de una válvula, de una válvula, porque uno no sabe si ese ojo puede estar dentro de las estadísticas de tener una atalamia severa en los días posteriores a la cirugía, y esa paracentesis hecha en forma primaria nos va a ayudar muchísimo a no sufrir para hacer esa primera incisión y poder rearmar esa cámara anterior con viscoelástico. Si vamos a usar una válvula sin restricción, probar siempre, siempre, siempre el cerrado de esta válvula. Bueno, esto tienen mucha experiencia, ustedes ya usan mucho este tipo de válvulas, pero yo coloco 2 suturas por las dudas. En este caso sí, las suturas las coloco acá, en la parte de la esclera, en el tubo, digamos, por este nivel, y luego hacemos las fenestraciones como ya están descritas. Aunque me gustó mucho la técnica que vi de Juan Carlos, que deja unas barbitas de Vicryl, así que honestamente todas las válvulas que puse desde que vi el video de Juan Carlos fueron todas de este tipo Ahmed, pero cuando coloque una de las otras las voy a probar. Pero para mí es muy importante, si uno tiene que lidiar con esta hipotalamia o esta atalamia, un abordaje corneal me parece una idea muy sensata, me parece una idea fácil de llegar al lugar donde tenemos que llegar al tubo, no abrir la conjuntiva, utilizar viscoelásticos de bajo peso para después lavarlo fácilmente con una doble vía, y suturar el tubo con Vicryl, ya sea 7 u 8.0, o el que tengan en la mesa, y eso es muy útil. Después el Vicryl, si no es necesario sacarlo, va a desaparecer solo, y si es necesario abrirlo, lo pueden abrir con un jack láser, cae en la cámara anterior y luego se va a desintegrar solo en el tiempo. El segundo tema que quiero compartir con ustedes es un toque, cuando tenemos el toque del tubo de la válvula en el endotelio corneal, y este es un problema. Negarlo va a ser un problema porque el paciente va a terminar en una descompensación corneal, nada más que va a terminar una descompensación corneal más rápidamente si uno no hace nada, que si trata de hacer algo que quizás le podamos ganar unos años más con una córnea transparente. Esto es variable, hay diferentes tipos de estadísticas, se hablan entre un 8 y un 20% de tubos con complicaciones en la posición. Me pasó con un paciente en donde tuve un tubo que había quedado demasiado largo, muy cerca del endotelio, y honestamente en ese momento en el quirófano lo que se me ocurrió fue hacer una sutura, de pasar de
por la cámara anterior con estas agujas largas de polipropileno y volver a pasar y enganchar el tubo entre estos dos rieles. Estaba muy contento cuando hice y cuando dije, bueno, voy a hacer un póster para presentarlo, cuando me di cuenta, la verdad que es muy difícil tener alguna idea original porque todo esto ya estaba descrito. Me hubiera ahorrado muchos problemas en el quirófano cuando trataba de ver cómo podía resolverlo esto y todo esto ya estaba escrito. Acá tenemos un trabajo de Azuara Blanco, de Augusto, de Frank Bochman, en el 2009, en donde está perfectamente el dibujo de la técnica realizada. Y también acá otro trabajo de la India, también con un par de casos, en donde también colocan esta sutura y de esta forma logran retirar el tubo hacia la parte posterior. Esta fue la cirugía original, esto lo hice yo en el 2014. Y les muestro la cirugía original a propósito. Fíjense que acá cometí algunos errores que se los quiero mostrar. Acá con la aguja toqué la D-cement, o sea, uno tiene que estar muy atento y viendo todo simultáneamente, cómo va corriendo el tubo, cómo va en cámara anterior, y uno está con una aguja que es muy larga. Aquí estaba muy preocupado para que pase por delante del tubo para poder alejarlo y para que salga en forma correcta. Y aquí el error que tuve es que había agarrado muy corta la aguja, por lo tanto apretaba, pero no tenía posibilidad de hacerla correr a la aguja, hasta que la suelto y por supuesto la retomo desde más atrás, y ahí no tuve dificultad para pasarla. El pasar esta aguja de lado a lado en esta posición no fue difícil, pero sí tiene que ser de una manera muy controlada y muy despacito para ir avanzando despacito y no llevar ninguna estructura que no corresponda con la punta de la aguja. El paciente está siendo operado aquí simplemente le agregué un poquito más de anestesia subconjuntival donde estaba por atravesar la aguja, pero el paciente, si es muy colaborador, se puede hacer perfectamente la maniobra sin problema. Acá, por supuesto, el hacer una contrapresión es mucho más fácil para que esta aguja pueda salir. Y cuando hicimos esta técnica en este momento, en el 2014, lo que abrimos fue un poco la conjuntiva para tratar, hicimos una pequeña, con un cuchillete, un pequeño corte en la esclera para que el nudo pueda entrar dentro de la esclera. Pero realmente no fue difícil el hacerlo rotar y que el nudo entre dentro de la cámara anterior. Realmente el polipropileno es un material que se deja resbalar fácilmente. Y acá lo que hicimos fue, cerrar después la conjuntiva con unos puntos de Vicryl, en este caso, o de un licosor, me parece que puede ser que ella lo tenía en la mesa, o un licosor muy finito de 9-0 o de 10-0, que es una sutura reabsorbible. Y cerramos los dos lados. Acá adelanto el video básicamente es el cierre de la conjuntiva, y quedó así el paciente en ese momento. El postoperatorio fue muy bueno. De hecho, ese paciente que lo operé en el 2014, el año pasado, 2020, empezó con una descompensación de córnea, pero este paciente es un paciente con muchas cirugías previas, lo cual creo que ayudó bastante, por lo menos en mantener transparente la córnea del paciente. Acá tenemos otro caso, en donde un paciente muy mayor que tenía dificultades para ponerse las gotas en forma, el paciente vive solo, no quiere ir con sus hijos, quiere seguir teniendo su independencia, pero no se medicaba adecuadamente, tenía mucha catarata también, entonces les propuse, su ojo único, le propuse hacer una cirugía en donde con la válvula íbamos a poder estar mejor en este caso. Entonces, en este caso, le indiqué una válvula una FACO con una válvula en forma primaria. En un glaucoma que necesitaba cuatro medicaciones, que no lo estaba cumpliendo, y lo hicimos de esta forma. En el postoperatorio temprano, yo opero generalmente los días jueves,
Esto fue verlo un día viernes, y cuando veo tenía un toque endotelial del tubo que lo había dejado muy largo. No me había dado la sensación durante la cirugía, con la profundidad de la cámara anterior, que había logrado sacar el cristalino, que estaba tan cerca, pero cuando lo vi al otro día estaba realmente tocando, por lo que al día siguiente, el día sábado, estábamos en quirófano resolviéndolo al problema. Y acá les muestro la cirugía. Realmente la cirugía se hizo con anestesia subconjuntival en los dos lugares que íbamos a tratar al paciente. Pusimos un mantenedor de cámara. Estaba solo ese día, no contaba con mi asistente, por lo tanto me armé la mesa solo y entré con el paciente. De hecho, me ayudó el hijo, que es médico de este paciente, no oftalmólogo, cardiólogo. Y estaba conmigo en el quirófano viendo, y por ahí me ayudaba con algún elemento si le pedía que me lo alcance. Acá lo que hicimos fue abrir una aguja de antemano para ir al encuentro de la aguja, lo cual hizo que la maniobra sea todavía más controlada, y pusimos un mantenedor de cámara porque si no tenía que armar el equipo para la doble vía, y me resultó más práctico poner un suero con una vía, con un perfos, y colocar un mantenedor de cámara para mantener la estabilidad de la cámara anterior. Acá entramos con la aguja nuevamente. Acá ya ni siquiera hicimos la apertura de la conjuntiva, porque realmente con este tipo de suturas pasa un mes o un mes y medio y directamente queda integrada dentro de la conjuntiva y después dentro de la esclera. Por lo tanto, no hace falta abrir la conjuntiva en el lugar. Entramos hicimos una entrada hacia un lado, salimos hacia el otro lado. Acá no estuve tan preocupado de pasarlo por arriba del tubo, porque la idea era con el Kuglen ayudarme, y simplemente con el dedo aprieto un poquito la cámara anterior para que el tubo quede por debajo, y directamente lo más sensato era que los dos hilos pasan por delante del tubo para que tengan más fuerza para llevarlo hacia atrás. Aquí ajustamos. El cuánto ajustar, eso es difícil, es como una receta de cocina. Uno evalúa ahí cuando está ajustando, de ajustar lo suficiente para no deformar el globo ocular, pero sí lo suficiente para alejar al tubo. Y luego escondemos el nudo para que quede internamente. La verdad que el video está muy poco editado, realmente no fue una cirugía larga, y lo pudimos resolver. En algún momento dado hubiera pensado en desarmar todo esto, sacar el tubo, cortarlo o hacer una incisión para cortarlo el tubo, y esto me pareció lo menos agresivo para el ojo y lo que me resolvió el problema. Le voy a mostrar otra cirugía más de esto. Esto lo hice varias veces. No tengo todas las veces que lo hice filmado, porque no siempre tengo la precaución de tener siempre una tarjeta de memoria para filmar, pero tengo varias de estas filmadas, y siempre haciendo la misma técnica. En forma horizontal, de hora 3 a hora 9, es mucho más fácil, tenemos más exposición, el bléfaro nos ayuda a abrir más el ojo, y aquí entramos, pasamos de lado a lado. Esto para no aburrirlos, pero quiero mostrarles que realmente es una cirugía reproducible. La hice varias veces. El mantenedor de cámara, cuando lo hice en ese momento, porque no usé viscoelástico acá, me resultó práctico porque es más fácil y no hay que lavar nada. En este caso entramos porque este es el ojo de un niño, y ya había hecho fibrina en el sector por la inflamación que tenía con el tubo. En el mismo Ignacio, momento... no aburre para nada, ¿eh? Discúlpame, pero no aburre. ¿Eh? ¿Perdón? No aburre para nada, digo. Ah, bueno, me alegra. Acá falta, lo que sí falta en este tema de la virtualidad, cuando uno está hablando en forma con esto, es que uno se ve a uno mismo, pero no ve la cara de las personas que están. Entonces no sé si están jugando con el celular o están viendo y disfrutando.
La gente que Eh, entra aquí es fanática, Ignacio, no te preocupes. bueno, me alegro. En ese momento que me había puesto a buscarla, yo pensaba que había sido original y no había sido original para nada. Eh, bueno, vi varias personas, muchos colegas que hacen cosas que son interesantes. Y acá encontré este grupo, que era, si mal no recuerdo, de Corea, que hacían lo mismo, nada más que suturaban el tubo que están acá. Fíjense que este tubo está dirigido hacia este lado diagonal y acá está dirigido hacia abajo. Entonces lo que hacían era suturar el tubo, pero hacia una escotilla en la zona inferior del ojo. Entonces, si el tubo estaba muy alto, al dirigirlo hacia hora 6, lo que hacían era ponerlo paralelo al iris. Bueno, lo quise probar también, porque ya que había visto esto ya era más fácil, porque esto ya tenía una idea, porque lo había visto al dibujito por lo menos para dar una idea, y acá me llegó el caso para poder hacerlo. Esta es una paciente que operé, Diana, que la operé cuando tenía 14 años, una miope muy, pero muy elevada, ojo único, el otro ojo ya perdido por glaucoma, un glaucoma congénito tardío. Y con los años, fíjense, yo la operé sí, en el 2014, no, la operé en el 2012. Acá es donde tengo fotos para ir mostrándoles. No, perdón, la operé en el 2014 y en el 2015 le puse una válvula porque la cirugía anterior no había andado bien. Ahora fíjense en la distancia del tubo, cómo está puesto acá, y acá está hecha la suturita que les explicaba que a pesar de ser una válvula de AMED, lo cerré al tubo para no tener más problemas de lo que había tenido. Y luego de los años el tubo fue migrando y fue subiendo, se fue, es como que se hubiera acortado. Y en realidad cuando me pongo a ver la ficha, esta paciente en el 2012 tenía una miopía de -16 y en el 2018 su miopía había subido a 20, o sea que me imagino que son esas miopías magnas que siguen creciendo y se sigue estirando un poco la esclera, más alguna fibrosis que haya tenido el plato y que lo haya desplazado un poquito más hacia atrás, este tubo había migrado un poquito más hacia arriba, y al migrar hacia arriba se había acercado un poco más al endotelio corneal. Entonces la idea fue colocar esta sutura, hacer una tapita. Entonces acá se ve la sutura como la pasamos por el tubo. Acá ocurrió una pequeña sinequia, que eso es muy frecuente en todos los chicos que hagan el iris que queda cerca del hilo, va a hacer una sinequia y se va a adherir al lugar donde está la sutura. Y hicimos una tapita como si fuera una tapita de una escotilla pequeña para que quede escondido el nudo. La verdad quedó muy prolijo y muy bien. El ojo izquierdo de Diana tiene 1171 células, se estaba perdiendo bastantes células comparado con el otro que tiene más de 2600. Y claramente era la válvula el problema. Uno ve el tamaño de las células y se da cuenta de que el problema aquí era el tubo. Este video que les voy a mostrar no es de Diana, es de otro paciente. Ese día no filmé la cirugía, pero la técnica fue parecida a lo que fue con esta paciente. A mí me resulta muy cómodo un abordaje corneal para manipular y hacer lo que quiero hacer con el tubo en cámara anterior. Acá lo sacamos al tubo porque es más fácil hacer esta sutura afuera. En el caso de Diana lo hice con una de las pinzas de MST dentro de la cámara anterior, pero la verdad que nada, fue un poco arriesgado. Esto me parece mucho más fácil de hacer. Con el tubo afuera, en esta paciente, lo que hicimos fue pasar por el lumen. Por supuesto que al pasar por el lumen con el hilo y luego ya colocar el tubo dentro de la cámara anterior, cuando bajamos con la sutura ya quedó enganchado dentro acá ya queda enganchado el tubito para poder dirigirlo hacia donde uno quiera. No hay que hacer ningún nudo ni nada, ya con eso es suficiente. Acá volvemos a poner el tubo en su lugar. Si se fijan acá había una descompensación de la córnea focal en el lugar donde estaba específicamente el tubo de la válvula que estaba tocando. Y acá entramos en cámara anterior, dirigimos, aquí sí les recomiendo sí o sí utilizar una aguja de guía,
porque no es lo mismo trabajar hacia la zona inferior. Yo generalmente siempre opero en la cabecera del paciente, y no es tan cómodo manejar la mano derecha, la mano hábil que uno tenga, o la mano izquierda, lo que quiera hacer, de abajo hacia arriba en el limbo del ojo del paciente. Fíjense acá, lo dejé a propósito, acá no había alineado suficientemente bien las agujas. Ahí la voy alineando mejor y ahí logro sacarla con cuidado por el lugar que quería hacer. Entonces, hacemos una escotilla inferior, entramos con la aguja hacia la cámara anterior, pasamos por el tubo cuando el tubo está fuera del ojo, y luego acá, fíjense en cómo uno puede ir ajustando y se mueve el tubo acá, y a medida que uno va, ajusta lo suficiente hasta que uno logra separarlo lo suficiente y alinearlo en forma paralela con el iris para que esté hacia el lado que uno necesita. Luego de hacer, que se ha quedado fija, bueno, ahí hacemos los nudos suficientes para que esto no se mueva ni se afloje, y luego bajamos la tapita. Esta tapita no hace falta suturarla, simplemente con la conjuntiva que uno pone encima, ya se va a pegar sola. A mí me gusta siempre tratar de agregar la menor cantidad de puntos posibles en lo que haga para no crear la inflamación en la conjuntiva que crea un Vicryl a largo plazo. Esta es la paciente, tuvo una evolución buena, pero perdí el seguimiento de esta paciente. Esto fue en el 2016. Aquí se puede ver cuando está el tubo, cuando está alineado hacia la parte inferior. La córnea empezó, por lo menos se puso más transparente y mejoró bastante en el eje visual. Seguramente esta córnea se descompensó en el tiempo, pero creo que con esta maniobra logramos tenerle un poquito más de tiempo con la propia córnea del paciente, y así una visión que se podía manejar. Consejos para este tipo de maniobras: estabilizar con viscoelástico con un mantenedor de cámara anterior es fundamental para hacer una maniobra tranquila. O sea, nos tenemos que preocupar más que nada por la forma en que ponemos la aguja y cuando la estamos pasando por cámara anterior, y no que la cámara anterior no esté estable. La cámara anterior no tiene que ser un problema mientras que hacemos la maniobra. A mí me resultó mucho más cómodo manejar suturas de hora 3 a hora 9 que estar manejándolas en forma vertical hacia hora 5 o 7 del paciente. Utilizar una aguja 27G, por ejemplo, como vieron en el video, para dirigir e ir en busca y al encuentro de la aguja larga es una maniobra más controlada y es recomendable. Bueno, esto no sabía cómo iba a ser la aceptación, así que esto era un poco lo que tenía preparado, y bueno, estoy abierto a si tienen interrogantes. Tengo muchas más cosas para mostrar, tengo videos de todo un poco, que después si quieren podemos hacer algo más, pero quiero abrir un poco para tener un poco de feedback, a ver qué opinan y qué les parece a ustedes. Perdón, esto es simplemente algo que se los dejo para ustedes que ustedes me den la solución, pero lo que me está pasando ahora, y volvemos después a lo que hablamos. Pacientes que operé, esta paciente la operé en el 2001 de trabeculectomía, luego volví a abrir la ampolla, luego le hice una segunda apertura y needling en quirófano. En el 2012 le coloqué una válvula, luego le coloqué una segunda válvula. Este es su ojo único, anduvo muy bien desde el 2016 con 2 válvulas hasta ahora 2019, 2020 me llega así. Y el cirujano de córnea me dijo que tengo que hacer algo con los tubos para que no falle su endotelio. Entonces quiero que ustedes me digan qué podríamos hacer después con estos 2 tubos, para que... Ese es todo un tema también. Después, cuando el paciente en el tiempo necesita una cirugía, la cirugía de válvula necesita para poder ese ojo funcionar bien, pero es un problema para el cirujano que tiene que resolver un problema de endotelio corneal, que esos tubos le van a hacer fracasar de vuelta el endotelio. Pero bueno, volvemos a la charla. Voy a dejar de compartir pantalla.
Y bueno, los escucho, a ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Claro. Ignacio, muchas gracias más bien por los videos, súper instructivos. Yo creo que a todo el mundo le ha gustado. Yo me he quedado así pegado viendo las maniobras que haces. Y cómo abordas ahora, ¿no? Porque es muy importante lo que dices, que estas válvulas, bueno, estos dispositivos que son valvulados, normalmente al primer día controlan la presión, ¿no es cierto? Pero eso no te pasó a ti en el lote que compraste. Y No, bajo esa experiencia, ¿cuál es tu conducta ahora cuando colocas estos dispositivos valvulados? la realidad es que yo hoy por hoy a todo dispositivo que ponga en cámara anterior, digamos una válvula, la suturo. Nada más que lo único que hago es suturarlo con un Vicryl 8 ceros. Por ejemplo, la válvula de Amer específicamente, que es la que tengo más experiencia, le coloco la sutura, queda en cámara anterior. Si no está dentro de las presiones que yo necesito o es un ojo que justamente necesita presiones más bajas y en forma urgente, bueno, no tengo ningún problema en sentarlo en el jack láser, y con el jack, con apenas unos poquitos disparos, la sutura se abre. O sea que si uno necesita abrirla, la puede abrir, y si generalmente, honestamente, la mayoría de las veces no he necesitado tener que abrirlo, y sí me Ah, gusta cerrarlo porque tengo mejores, no tengo tantos encapsulamientos de la ampolla de la válvula de Amet, porque estoy logrando lo mismo que se logra con las otras válvulas, que toda la sustancia inflamatoria del postoperatorio inicial del paciente no vaya a la conjuntiva y a la tenon, de donde está el plato, donde se va a hacer una fibrosis mayor. Así que logro mejores presiones a largo plazo. Entonces, convierto una válvula a la que estoy más acostumbrado a usar en una válvula como si fuera una válvula no restrictiva, pero así es. la suturo. La suturo. Pero lo que estás evitando, pues, son esas bulas gruesas, esos Ujú, encapsulamientos que son altísimos en los dispositivos valvulados, que es algo, pucha, tal buenísimo, cual. ¿no? Así que ahí fue a partir de este suceso, pero fue tremendo. Cuando me pasó eso de que compré ese lote, compré como 5 válvulas, y recién me di cuenta en la tercera que me estaba pasando lo que me estaba pasando. Mm. Y digo, bueno, no soy yo. La técnica está bien hecha. Bueno, y empecé a suturarlo, y la verdad que empecé a tener ese manejo. Empecé a tener ese manejo. Bueno, Eh, Ignacio, ahí hay unas preguntas aquí de la gente que nos está viendo, de los médicos, ¿no? Bien. Hay una de las preguntas que viene de Brasil, del doctor Víctor Cintal, ¿no? Él nos dice, ¿cómo manejas, cuál es tu manejo en estos dispositivos valvulados cuando tienes presión elevada después de los 2 meses de implantado, ¿no? Con 3 medicamentos, él nos pregunta también qué causa, ¿no? ¿Cuáles son las causas eh, de estos encapsulamientos? ¿Cómo lo manejas después? Ahí me pone entre paréntesis con bulas grandes, ¿no? Con buena cámara anterior y no hay fibrina en cámara anterior. Y ha tenido dos casos consecutivos, el doctor Víctor de Brasil. ¿Cómo manejas estos casos, ¿no? Con estos, ¿no? Sí, Hipertensiones. yo yo estoy en Tucumán. Yo tengo una provincia que es una provincia pobre, una provincia en donde cuando el paciente hizo el esfuerzo de tratar de conseguir y llegar a esa válvula tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Así que yo hago todo lo posible para que esa válvula funcione y se quede dentro del ojo y regule lo mejor posible. Yo soy de llevarlo mucho el paciente al quirófano y abrir y hacer una apertura en el costadito del plato donde tengo la válvula, y sacar como un cuadradito de unos 3 por 3 milímetros de la zona de donde se hizo la fibrosis alrededor Ujú, del plato, para que pueda drenar por ahí. ujú. No solo que le hago eso de abrir la cápsula por ahí, sino de que si veo que la válvula no estuvo funcionando tan bien o no me bajó tanto la presión ocular como yo hubiera deseado, saco el tubito con la misma incisión que vieron hacer y hago un reflushing, hago fuerza con una cánula 27G en el tubo
para poder cerciorarme de que quedó permeable y que vuelva a tener y que la válvula vuelva a funcionar. Tengo también muchos videos de eso, pero eso yo lo llevo al paciente al quirófano cuando está de vuelta hipertenso, estoy de vuelta, fracaso todo, yo tengo 4 medicaciones y el paciente está hipertenso, yo lo llevo al quirófano y le abro un pedacito y le saco un poco la cápsula gruesa que se ha formado. O sea, eso en vez del 5-FU que lo utiliza mucha gente, por ejemplo, ¿no? Que inyecta 5-FU en la gula, ¿tú prefieres llevarlo a sala? Yo prefiero llevarlo a sala, hacer una incisión muy pequeña, o sea, apenas una incisión para poder trabajar, no sé, que luego lo cerraré con 3 puntitos, o sea, estamos hablando de una incisión por ahí de 4 milímetros, de 5 milímetros, no más grande que eso, al costado del plato, no sobre el plato, sino al costado del plato, para que no se vaya a abrir por alguna razón y después tenga una extrusión del plato y tenga un problema más grave. Pero sí abro la conjuntiva, saco un pedazo de la cápsula, que es una cápsula fibrosa, blanca y hialina, bien gruesa, y suturo con alguna sutura muy finita para cerrar. Y de esa forma me cercioro de que funciona. De que funciona. Hay otra pregunta de la doctora Rincón también. ¿Qué tipo de sutura y qué número utilizas para redirigir el tubo hacia la cámara anterior? Usé los dos, tanto el ProLen 9 como el 10.0. La verdad que he comprado de los dos funcionan bien, porque aquí no hay un problema, no es la discusión eterna cuando uno está en una sesión de cirugía de catarata y están suturando lente, de cuánto tiempo va a quedar esa lente suturada. Acá tiene otro objetivo la sutura esta, que no importa si usamos 9 o 10 ceros, la que uno pueda comprar o acceder. Y yo he comprado de la marca tanto FSI como Mani, son las dos que consigo y son las que tengo, digamos, las que vieron en el video. Perfecto. Acá el doctor Loaiza también nos dice una pregunta. En los casos de pacientes pseudofacos, ¿has evaluado de colocar ese tipo de implantes, estos tubos, por cámara posterior? Sí. He puesto los tubos, a ver, quiero ver. Compartir pantalla de los demás. No, está bien. No, tengo unos videitos después para mostrarlos. Si el paciente es pseudofáquico, estoy empezando a colocar en muchos de los casos, cuando tengo una cámara que no es muy amplia, el tubo directamente por delante de la lente intraocular y detrás del iris. Y lo coloco lo suficientemente largo como para poder ver la punta de ese tubo. Y si es una cirugía de catarata complicada, que por ahí tiene un sector que tiene alguna atrofia del iris o tiene algún sector que le falta el iris, bueno, aprovecho para dirigirlo a ese lugar para poder verlo al tubo en la lámpara de hendidura cuando lo quiero examinar. Pero sí, he colocado, hago la misma técnica, nada más que la entrada de la aguja cámara anterior lo hago a 1.5 milímetros. Y ahí entramos por detrás del iris y delante del cuerpo ciliar para no hacer sangrar. Pero sí, lo he hecho varias veces. Después puedo compartir un video y les puedo mostrar después, que lo tengo acá en el escritorio de mi computadora. Bienvenido, Ignacio. Acá hay otra pregunta de la doctora Verónica Uribe. ¿Has colocado para esto implantes en el cuadrante nasal superior? No, mi primera decisión, por supuesto, para colocar la válvula es temporal superior. Claro. Y el segundo temporal inferior. Claro, porque a lo que iba ella, ¿no? A lo que se dirigía, era cómo manejar cuando pues, el cuerpo se mueve hacia un músculo y causa pues, diplopia o estrabismo. ¿Cómo manejas esos casos? ¿No? A mí, si yo no lo puedo usar, no puedo usar los cuadrantes, el temporal superior, o no puedo usar el temporal inferior, o sea, no puedo usar los cuadrantes temporales del ojo, intento otro procedimiento.
no me gusta poner una válvula en un lugar donde estéticamente va a ser muy, muy inaceptable y va a ser muy complicado para el movimiento ocular. Trato de buscar otra posibilidad. Excelente. Ignacio, hay muchas preguntas en el público. Ahora el Eso doctor está. Borges nos dice, ¿qué ventaja encuentras en estos casos que el tubo está tocando el endotelio, ¿no? ¿Qué ventaja encuentras en colocar estas suturas versus hacer un corte del tubo desde la raíz de la herida, ¿no? Y si esto te está provocando algún tipo de astigmatismo. Bueno, en el trabajo de Azuara Blanco hablan de un astigmatismo que le provocaron. Yo he visto a mis pacientes, la verdad que, bueno, también es verdad, un paciente de este tipo de glaucoma, lo que uno menos se pone a ver muchas veces es el astigmatismo del paciente que tenía antes de la cirugía. Uno está tan preocupado por todo lo que tiene que resolver. No le he generado ningún astigmatismo de forma tremenda que haya tenido nada, que me haya complicado luego la corrección de la visión del paciente. Me parece una forma sencilla. El tubo más largo es más fácil luego después para poder redirigirlo o hacer todo este tipo de maniobras. He cortado tubos en cámara anterior cuando lo estoy haciendo en el momento. Coloqué el tubo, cerré, aspiré un poco el viscoelástico y vi que me quedó medio largo o algo. Ni siquiera saco las suturas de vuelta, lo que hago es entrar por la córnea clara, cortarlo al tubo con una vanas y volver a introducirlo al tubo para que Claro. quede en el cuerpo recto. He cortado tubos por ahí que me han llegado, que he visto que estaban demasiado largos, pero he visto maniobras muy complejas de entrar con una pinza en cámara anterior, entrar con una vanas en cámara anterior, cortar una cámara. La verdad que es más fácil hacer una incisión en el limbo, sacar el tubo afuera, cortarlo como uno lo quiera cortar y volver a colocarlo y poner un punto Así es. a nivel de córnea. Como cuando uno, esa incisión de entrar así directa del limbo a cámara anterior, o sea, no las que uno practica cuando hace una cirugía de catarata o quiere hacer una paracentesis que luego sea después autosellante, sino la otra era la que aprendí cuando estaba en el servicio de UEITI en el hospital. Tenemos que hacer las hirectomías periféricas en los pacientes con arada y todo pegado, y ahora tenía que entrar y para llegar al iris y hacer una hirectomía grande, quirúrgica, porque no había forma de romper ese bloqueo. Así que la verdad que es muy fácil haciendo esa entrada así de lograr el objetivo y manipularlo. Pero Super. Acá hay otra pregunta, el doctor Hernán Bejar nos dice que en estos casos de pacientes pseudofacos que le vamos a colocar un implante, ¿no? Entonces, en resumen, lo que nos dice, ¿no sería bueno ya pensar en colocar este tubo en sulcus, ya para evitar todos estos problemas? Sí, lo que pasa es que uno no siempre, bueno, acá tengo algo interesante después para mostrarlo. No siempre es tan fácil, o sea, no siempre sale tan bien lo que uno intenta hacer. O sea, me ha pasado también de querer entrar por cámara posterior y tener un sangrado profuso porque con la aguja toqué parte del cuerpo ciliar, y me ha pasado también de desinsertar un poquito la base del iris porque cuando avancé con la aguja fui demasiado rápido y no fui teniendo en cuenta de que estaba enganchando el iris. Pero, a ver, les voy a mostrar, creo que sí va a ser interesante. Quiero ver dónde tuvo cámara posterior 2 casos. A ver si yo puedo compartir esto. A ver, denme un segundito. A ver, compartir. ¿Ahí se ve la pantalla? Se ve. Perfecto. Bueno, la agrando así para que sea más fácil y no... acá es una cirugía de una catarata complicada, en donde en este sector, aquí estamos entrando, ahí está el tubito suturado, ya,
y acá estamos entrando por detrás de acá del iris, que es más fácil. Este caso es más un ojo normal, pseudofáquico, es un ojo único, y acá vamos entrando, y fíjense que ya salí aquí con la agujita 23G. El truco es ir muy despacito, ir haciendo movimientos laterales con la aguja para darse cuenta que uno no está enganchando el iris, y ir más hacia arriba que hacia abajo, para no arrastrar o tener algún problema con la lente intraocular tampoco. Y el tubo yo lo suelo medir antes de colocarlo, ya lo había medido, para que quede, se van a fijar ahí, después tengo un truco tonto pero fácil, apretando simplemente con la cámara no hace falta aspirar las burbujas, y se ve perfectamente el tubo donde está. Eh, y ese largo yo lo veo, sé que esta es una paciente diabética, por lo tanto la pupila no se va a cerrar más que esa, y yo lo veo, me gusta ver la punta del tubo siempre donde lo voy a dejar. Y esa es una forma en donde logramos alejar bastante el tubo de la cámara posterior, de la cámara anterior. Claro, qué buena técnica esa, porque, o sea, una de las cosas también que hago que me hacen fácil colocar el tubo en el sulcus es entrar a cámara anterior, colocar sustancia viscoelástica en el sulcus y llevar el iris hacia el endotelio. Correcto. Entonces, cuando hago la tunelización, siempre voy a ir al sulcus, ¿no? Bien, bien. Pero esta de hacer este flap escleral está muy buena también. Súper, súper buena. Lo que estoy, mi técnica actual para colocar una válvula, que era un poco lo que dijiste al comienzo, en realidad no era la idea mostrarla, pero lo tengo acá. Bueno, ustedes utilizan mucho, lo cual me encanta, bárbaro, de la técnica con la agujita de Felix Hill. Sí, A mí, bastante. a mí me gusta esto, yo tengo más control con esto que con la aguja, que tengo la sensación que no sé si estoy yendo bien es plano o no. Esto me permite, y lo pongo a propósito de este caso, que yo quería hacer, digamos, como el túnel intraescleral ese que hago, lo hago hacia un lado y la tapita esta lo pongo diagonal hacia el otro por un tema de cómo estaba posicionado el plato. Lo hice de esa forma y uno lo puede como desfasar un poco. Y siempre mi entrada me gusta hacerla con esta tapita, porque tengo más control de que con la aguja estoy entrando muy plano y muy cerca del iris. Para mí el tubo, cuanto más cerca del iris está, y si está tocando quizás un poquito el iris, me quedo más tranquilo porque lo quiero más alejado del endotelio corneal. Y acá lo cierro con 2 puntitos de Vicryl muy pequeñitos para que después no me quede ninguna sutura que yo después la pueda ver a través de la conjuntiva, para que quede la menor cantidad de elementos inflamatorios posibles. Y eso me parece interesante. Sí, claro. Les voy a mostrar algo y ahora quiero seguir escuchando las preguntas, que me encanta porque veo que se han estado interesados con esto. Así es. Y sigue, Ignacio. Acá hay otra pregunta, el doctor Avilés, es ¿cómo manejas la presión intraocular en los primeros días postoperatorios en estos dispositivos valvulados que los has ocluido con Vicryl? ¿Cómo manejas esto? Bueno, lo que pasa es que después de la o sea, evidentemente los ligo, pero o sea, entre el túnel que uno hizo de la entrada del tubo, hay alguna pérdida de líquido por algún lado, porque estos pacientes en los primeros días tienen la presión más baja de lo que lo tenían. No he tenido, vuelvo a repetir, no he tenido que cerrar, no he tenido que abrir mucho de estos tubos, y la presión ha sido una presión que se ha ido balanceando sola. Seguramente no los estoy cerrando tan fuerte, pero sí los estoy cerrando porque no he tenido más hipotonía, salvo el último que les mostré, que me confié y no los cerré porque quería presiones más bajas y no me fue bien. Así que los ligo, pero evidentemente no le hago una doble ligadura de ligarlo en 2 partes separadas, sino una sola ligadura hago, y evidentemente algo de líquido pasa, porque no he tenido presiones muy altas, pero no he vuelto a tener hipotonía, y eso me ha dejado Pero tranquilo. fuera de las fenestraciones que también haces, ¿no? O sea, porque esas fenestraciones que haces en el tubo te van a ayudar Sí, no, pero muchísimo, las ¿no? federaciones solamente lo hago cuando estoy trabajando con una Molteno, con una Ah, algo, ok, pero no lo ok. hago, no hago nunca fenestraciones en este tipo Mm, de técnica. ya. Pero, a ver, les quiero mostrar algo
Esta es de vuelta, lo mismo de recién. Se ve, ¿verdad? El video que yo paso. Ahorita no, ahorita está el video anterior. eh, Uno que estoy. No, este es otro que estoy haciendo la misma técnica que hice antes. Nada más A que ver. el otro iba como un poquito más de costado. Este es lo mismo y acá abro la tapita con la tijera. Pero este Eso, no está corriendo, Ignacio, ¿eh? No está ok, corriendo el video. bueno, Sí. perdón. Este, Vamos a hacer esto acá. Permítame. Eh, a ver si... Acá sí lo ven. Ahora sí. Bueno, lo voy a poner un poquito acá. Acá hacemos lo mismo que lo que hicimos antes. Y ahora les voy a mostrar algo interesante que a alguien le va a ser útil, esto que les voy a mostrar ahora enseguida. Esto es la idea es lo que más me gusta, porque también así con esto coloco menos cantidad de suturas, que era lo que le decía, que después no quiero que la conjuntiva o nada quede perforada después por alguna sutura dura en el tiempo, que no sea resolvible y em, y que la conjuntiva se adelgace en ese lugar. Nuevamente entro con la 23G, acá está este tubo, también este es otro paciente, digamos, el tubito está cerrado. En este caso es paciente pseudofáquico, entonces me puedo ir mucho más hacia atrás. Les vuelvo a decir, yo entro muy paralelo al iris, y acá nuevamente volvemos a cerrar esto con la sutura de Vicry. Y de esa forma estoy haciendo las últimas. No sé qué otras preguntas más tenés, Sí, Juan Carlos. acá hay otra pregunta más, también acerca de ¿qué opinas en vez de colocar esas suturas que alejan el tubo del endotelio, de cortarlo, ¿no? Y dejarlo lo más periférico posible. Sí, bueno, es la otra. Lo que pasa es que eso no me aseguraba a mí, el cortarlo, no me aseguraba de que iba a quedar alejado del endotelio. Y tenerlo más largo me iba a ser más fácil para maniobrar el tubo. Pero la próxima vez podría evaluarlo. Si yo lo corto y me queda muy cortito, va a ser más difícil después para hacer cualquier tipo de maniobra, de poder sacar el tubo, maniobrarlo o llevarlo para otro lado. Pero sí, es una opción absolutamente válida. Absolutamente válida. Juan Carlos, ¿me permites? Sí, claro, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Excelente tus charlas, como siempre. La verdad que espectaculares. En ese caso que menciona Juan Carlos, cuando la punta del tubo choca el endotelio, hay dos posibilidades. En todo su trayecto está cerca del endotelio, está tocando el endotelio, o cuando solamente la punta toca el endotelio. En esta situación, usualmente el tubo entra en el ángulo, pero más atrás. Y mientras más avanza o más largo es el tubo, es cuando toca el endotelio. En este caso, es donde funciona mejor cortar el tubo a 1 milímetro de limbo, porque si no va a dar la ventaja de que pueda quedar un poco alejado del endotelio. Pero por el contrario, cuando en todo su trayecto está cercano al endotelio o desde su inicio está cercano al endotelio, sí, pues no nos va a dar la seguridad de que lo estemos alejando. Por eso, una opción podría ser esta, ¿no? Cuando uno ve que viene desde atrás hacia adelante, sí podría resultar beneficioso cortarlo. Pero es una muy buena alternativa también la maniobra que nos muestras. Correcto, correcto. Fantástico, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Les voy a mostrar algo que, qué sé yo, fue esos días que uno está haciendo una cirugía y intenta poner el tubo entró con la 23G y entra en cámara anterior, sale con la 23G y quiere que entrar el tubo y el tubo se va por debajo del iris y se va para otro lado y intenta de vuelta y sale y entra con la cánula, pone viscoelástico, separa el iris
entra perfecto la cánula viscoelástica y uno entra en el tubo y el tubo vuelve a entrar para otro lado y no entra para donde quiere entrar, y uno ya hizo la maniobra 5, 6, 20 minutos haciendo la misma maniobra y uno no sale. Bueno, tuve varios de esos días. Les voy a mostrar un bonus track que espero que... Ignacio, te aseguro que todo el mundo lo ha vivido, ¿ah? Es tremendo, porque aparte uno dice, ¿qué estoy haciendo mal? Y uno entra y sale, bueno, y lo hace 1000 veces. Bueno, acá por lo menos, alguna le voy a mostrar dos maniobras que, bueno, que hice. ¿Se está viendo ahí la pantalla compartida? Sí, sí. Perfecto. Bueno, uno de los casos fue, acá les muestro uno de ellos. Ya había intentado todos, o sea, y acá lo que dije, listo, pásenme una agujita 30G, la doblé a 190 grados y entré desde el limbo y me ayudé a salir con la cánula por donde estaba, y con la agujita me ayudé para que sea como el mandril, la guía para salir con el tubo donde quería salir, porque no, era imposible, pero no podía salir para donde yo quería que salga. Y esta técnica me ha servido para cuando he tenido a veces, que lo he revisado antes al paciente, por supuesto en la prendidura, y he tenido sinequias. Acá va en cámara lenta porque ahí se ve justo donde, ahí justo entró en cámara anterior. Cuando he tenido algunas sinequias en algún sector y justo en ese sector es el mejor sector para entrar con el tubo, bueno, esta técnica me ha ayudado también. Acá es para que, acá pueden optimizar con recursos más económicos, una 30G, y no hace falta tener una aguja suturada o de estas especiales, sino que con este paciente intenté lo mismo, dije listo, me salió una vez, me va a salir siempre, y en este paciente intenté varias veces. Acá les muestro una de las tantas veces que intenté y no podía. Entonces lo que hicimos fue enhebrar en forma inversa con Vicryl una agujita 30G. Esto es bastante usual en Argentina cuando uno hace guardia en los hospitales, cuando se está recibiendo para suturar por ahí algún paciente y no tener que abrir una caja de cirugía para hacer un punto. Entonces acá tenemos la cánula de viscoelástico. Lo que hacemos es enhebramos con el Vicryl en forma inversa esos 30G, ayudamos con la cánula para salir por el lugar que debería haber salido el tubo y no podía entrar, y acá lo que hacemos es suturar el tubo para guiarlo con el Vicryl, y con una mano vamos a ir tirando, mientras con la otra vamos a tratar de que el tubo vaya por el lugar correcto. Y en un momento dado uno siente un tirón, que es cuando pasó. Acá ya está el tubo acá. Fíjense, cuando yo lo corto, el tubo estaba acá, solo se va hacia el medio, porque yo lo estoy tironeando, por supuesto, con el Vicryl, pero de esa forma logramos que entre por donde estaba entrando, que ya me estaba dando por vencido, y era el lugar donde ya tenía hecha la entrada, y era por donde quería dejarlo al tubo, y el tubo finalmente con esta maniobra entró por donde uno quería. Esta misma maniobra puede ser una maniobra mucho más fácil de hacer si uno lo quiere poner al tubo por cámara posterior, y sería menos a ciega, digamos, que es la maniobra que describe aquí Javier Moreno Montañez en este artículo, que es del 2008, en donde muestra cómo con una sutura de estas de Prolene sale por cámara posterior, anuda el tubo y se ayuda para poder guiarlo y sacarlo. Generalmente yo lo hago directamente con la agujita 23G y voy con cuidado para ir evitando usar muchos insumos y hacer más maniobras de las que uno necesita, pero esta es una muy buena idea, por lo menos al comienzo, porque es una maniobra más controlada, y se puede llevar el tubo hacia él. Estos son los dos ojos de los pacientes, para que vean que los ojos quedaron después bien, porque uno ve la maniobra y después dice cómo quedó este ojo. Este es el ojo de la 30G que no quería entrar hasta que entró, y este es el ojo que tenía tanta presión ocular, que tenía una descompensación y había tenido una infección de la zona inferior, que aproveché también para hacerle ahí un recubrimiento conjuntival inferior de las bullas que tenía de la presión. Acá hay un sistema de cobertura en Argentina que a veces falla mucho en los tiempos, y cuando el paciente llegó con la válvula en la mano para que yo le coloque, llegó
casi 8 meses después que se la pedí. Y bueno, el ojo estaba en esas condiciones, pero la cirugía se la hice igual porque el paciente venía con la válvula en la mano y quería que se la coloque en el ojo. Y bueno, por eso tienen un ojo de esas características en una cirugía como lo que le mostré, pero era lo que había para operar. Pero he puesto tubos, digamos, en diferentes casos que por ahí antes no lo hubiera hecho, ayudado con esto, que si no es más complicado. Así que Buena esa foto. técnica de guiar al tubo sirve como para de pronto que pase por algunos lugares que uno por ahí lo hubiera desestimado. Ujú. Bueno, dejo de compartir. Hay otra pregunta también, Ignacio, que nos dicen acerca de esta oclusión que haces con el Vicril y lo ves en cámara anterior, ¿no? Entonces nos dice la doctora Ponte que no utilizas tanto el jack láser, ¿no? Pero aprovecho para decirte qué parámetros utilizas con el jack para soltar ese Vicril. No, va a depender del jack y del uso que tenga ese equipo, digamos, pero no necesitas más no sé, de 3, de 2, entre 2.5 y 3.5 millijoules para romper un Vicril 8.0. Uh-huh. No es una energía, no es una energía alta. Y es fácil. Y las veces que lo he abierto, lo interesante es que como queda la cintura hecha en el tubito, digamos, por la sutura hecha, se abre como si fuera un anillito, pero queda ahí. No es que uno lo ve caer en la cámara anterior y después lo va a buscar coño o lo ve abajo, sino que queda como abrazado del tubo y abierto. Así que pero se abre y se abre efectivamente, se abre muy bien, se abre muy bien. Así que bueno, espero que haya por lo menos estado cerca de las expectativas de todos ustedes, de mis colegas allá de Perú y bueno, estoy abierto a lo que me quieran decir. Yo creo que sí, la verdad, porque has soltado unos tips súper buenos que me han parecido a mí recontra interesantes y te aseguro que al resto también, porque ahí están las preguntas, ¿no? Bastantes preguntas y mucha gente interesada, ¿no? Y esto es fundamental, que el tubo quede lejos de la cona. Estoy leyendo ahora también, porque si leo me distraigo con lo que dice, entonces es como o uno mastica chicle o cruza la calle, pero las dos cosas juntas es Así es. complicado. Pero Tendrán otra pregunta, si desean, aprovechando, quisieran intervenir, hacer una pregunta más. Hay felicitaciones también del doctor Rioja de Trujillo. muchas gracias. Felicitaciones. Yo creo que hemos cubierto todo, ¿no? Yo creo que estamos bastante bien, pero bueno, espero que le haya sido de utilidad. Fue un placer para mí compartir esto. La verdad que bien, ya se me fue el cansancio del día de consultoria, de la viaba que uno tuvo, de los pacientes que andan bien, de los que andan mal y todo, y la verdad es como que falta el cafecito ahora de compartirlo, digamos, para hablar de más distendido, pero O está muy una lindo. copa de vino, Ignacio, mejor yo creo. Sí, acá en Argentina tengo 2 horas más, así que ahora acá son las 11:15. Sí, puras felicitaciones, excelente charla, gracias por compartir los tips, súper bien, Ignacio, la verdad que estoy agradecidísimo, también la sociedad de que hayas, como te repetía, aceptar la invitación. Estamos muy alegres de que hayas participado en estas sesiones en la sociedad. Un placer y bueno, cuando quieran. Un gusto haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias, Ignacio. Bueno. Si desean, abran los micrófonos para darle un gran aplauso. Muchas gracias. Ignacio, nos vemos pronto, espero, en algún congreso y de todas maneras en otra invitación. Bueno, alguna mesa que compartamos. Un gusto. Chao a todos. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.